Bienvenidos todos. Vamos a concluir el capítulo de los movimientos sociales, que es la unidad 14. Estamos en la página 62 y vamos a hablar sobre el ciclo vital de los movimientos sociales. Es decir, vamos a hablar de las diferentes fases que pueden tener los movimientos sociales, aunque recuerden que, como hemos explicado desde un principio, cuando hablamos de la definición, son intentos. Por lo tanto, un movimiento social no necesariamente va a cumplir con todas las etapas que vamos a comentar ahorita. Es decir, algunos mueren o se extinguen antes de que se cubran alguna de las fases que vamos a ir mencionando. Colocaré a la Revolución Mexicana como ejemplo para que podamos distinguir y podamos ir pues asociando con un ejemplo las diferentes fases que se nos van a explicar acá. Ciclo vital de los movimientos sociales. No hay dos movimientos que sean exactamente iguales. No obstante, movimientos diferentes tienen muchos puntos de contacto. La mayoría de los movimientos que han completado su ciclo atravesaron 4 etapas muy similares en todos ellos. Y vamos a ver cuáles son esas etapas, que van a ser la inquietud, la excitación, la formalización, la institucionalización y la disolución. Comenzamos con la inquietud. Todos los movimientos tienen sus raíces en la inquietud social. Cuando los miembros de una sociedad se hastían y se sienten inquietos, o cuando algún cambio ha conmovido el modo de vida establecido. Quiero hacer hincapié que ahorita hablé de 4, porque son inquietud, excitación y formalización. Inquietud, excitación, formalización e institucionalización. La disolución precisamente ya es la parte final, ¿no? ¿En qué consiste la inquietud? Precisamente cuando dentro de la sociedad empieza a generarse un hastío, los ciudadanos se empiezan a sentir inquietos, o algún sector de la sociedad se empieza a sentir inquieto, algo les está molestando o hay un cambio que no les agrada. Esa es la inquietud. Hablando del tema de la Revolución Mexicana, que yo les comenté que lo vamos a utilizar como ejemplo, es precisamente que en aquellos años, recuerden que se vivía en el porfiriato casi 30 años de un gobierno encabezado por la misma persona, Porfirio Díaz, llegó un punto en donde los cacicazgos, es decir, los dueños de los territorios en las diferentes partes del país eran muy pocos y la mayoría de los mexicanos trabajaban para ellos. Es decir, era una desproporción muy grande respecto a quién era el dueño de las tierras y cuántos trabajaban para él. Es decir, era exagerada pues realmente la explotación que se hacía sobre los campesinos de aquella época. En algunos libros incluso se habla de prácticamente un esclavismo, porque quien trabajaba para el hacendado, para el cacique, se endeudaba con el hacendado, porque para comprar los víveres, lo que necesitaba, los insumos del día a día, pues tenía que comprárselos a la tienda de raya que lo vendía dentro de la misma hacienda. El problema es que siempre los costos de los productos en referencia a lo que ellos ganaban pues no cuadraban, siempre te generaba que te terminabas endeudando, y el problema es que la deuda se pasaba también, pues si fallecía el papá se le pasaba al hijo. Entonces era un sistema en donde prácticamente te dejaban esclavizado a través de estas deudas, y pues incluso quedaron documentadas o quedaron explicadas o señaladas en algunos libros, precisamente que hasta se les daban azotes, ¿no? Como repito, se manejó en su momento en la época de los esclavos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, derivado de esto, ya era más que obvio que había un malestar en todo el campesinado y también entre muchos de los hacendados que no compartían estas ideas. De tal suerte que se generó la inquietud, el malestar, es decir, se va cada vez, si lo comparamos con una olla de presión, cada vez está más y más sonando esa olla, y que sabes que en algún momento va a explotar. Bueno, esa inquietud se dio sobre todo a principios del siglo pasado. En los primeros años del siglo pasado ya era bastante insostenible este régimen que se tenía. Y se pasa al proceso de la excitación. Dice lo siguiente: la inquietud es vaga, generalizada y sin foco. Cuando se centra en unas condiciones determinadas y cuando se identifican ciertas causas de la miseria, de modo que las propuestas de acción empiezan a llenar la atmósfera, el proceso entra en la etapa de excitación. Bueno, sabemos que quien arranca con la Revolución Mexicana es Francisco I. Madero. La inquietud estaba en todos lados. Él era una persona
de dinero, es decir, era un hacendado, era de la clase alta de aquel México. Sin embargo, no compartía las ideas de gobierno que se llevaban a cabo en nuestro país y traía ideas distintas, ¿no? Principalmente él había recibido una buena educación en diferentes universidades del extranjero, y partiendo de eso él quería traer esas ideas que estaba viendo o que se estaban llevando a cabo en otras partes del mundo a nuestro país. Entonces, con estas ideas él intenta competir electoralmente contra Porfirio Díaz, pero incluso es encerrado y nuevamente gana Porfirio Díaz precisamente las elecciones. Se habla de fraudes electorales, por supuesto, y llega un punto en donde él decide, hablando de Francisco I. Madero, que él decide que la única vía será para poder quitar del gobierno Porfirio Díaz es a través de las armas. Y entonces, en aquel plan de San Luis, él precisamente invita al pueblo a tomar las armas y pues a derrocar a ese gobierno, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se establece el plan de San Luis, es cuando viene la excitación. Es decir, mientras no se tenía eso, pues no tenías a un líder que encabezara algo. Pues sí, había molestia por todas partes, pero faltaba quien encauzara, quien le diera liderazgo a esa rabia social, a ese enojo, a ese encono contra un gobierno que llevaba ya muchos años pues explotando principalmente a los campesinos. Entonces, cuando sale a la luz el plan de San Luis y Francisco I. Madero convoca a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, pues se inicia ya en sí la parte armada de la Revolución Mexicana y pues ya te centras en algo, ¿no? O sea, ya pasaste de la inquietud a la excitación, es decir, al movimiento en el que arrancas ese movimiento, como dice acá, cuando se centra en unas condiciones determinadas y cuando se identifican ciertas causas de la miseria, es decir, todo eso queda contemplado precisamente en el plan de San Luis, y que las propuestas de acción empiezan a llenar la atmósfera. Es decir, aquí la acción pues fue desafortunadamente tema de armas, ¿no? Empezaron en la parte norte del país, empieza la violencia precisamente rebelándose contra el gobierno de Porfirio Díaz. Dice acá, el proceso entra en la etapa de excitación. Ahora, la formalización, es decir, inició el movimiento armado, o sea, la gente estaba enardecida, ya tomó un líder, ya había una causa común, es decir, ya no estaba todo disperso. Viene el proceso de la formalización, que dice lo siguiente: algunos de los movimientos migratorios y expresivos pueden actuar sin una organización formal, pero los que intentan modificar la sociedad deben estar organizados. Una masa excitada de seguidores se irá disolviendo paulatinamente a menos que se canalicen y dirijan sus entusiasmos. En la etapa de formalización se prepara una cadena de funcionarios. Se sistematiza la recaudación de fondos y se aclara la ideología del movimiento. La formalización convierte una masa excitada en una unidad disciplinada y una causa vaga en una empresa práctica. Esta también es una fase breve que conduce a la institucionalización. En el plan de San Luis, sí, por supuesto se convocaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz por parte del movimiento que encabezaba Francisco I. Madero, que es la Revolución Mexicana. Sin embargo, no solamente estaba el hecho de vamos a tomar las armas contra el gobierno, sino también explicaba los porqués, las causas, y también viene la etapa de la formalización. Se empieza a dar a ese movimiento revolucionario una estructura, una idea de lo que es. Y hay una frase que es contundente, que todos la recordamos, nos la enseñaron seguramente desde primaria, que era el estandarte del movimiento revolucionario, que decía: sufragio efectivo, no reelección. Es decir, que tu voto valga, es decir, que tu voto no sea sujeto de fraudes, y que ya no se le permitiera la reelección a ningún presidente de la República a partir de que tuviera éxito este movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque la historia había marcado que cuando en México un presidente se reelegía, generalmente no le iba muy bien al país, sumado a que hacían fraudes electorales. Entonces el tema sufragio efectivo, no reelección, es precisamente ese punto en el donde convergen todos los revolucionarios, los que eran partidarios de este movimiento revolucionario, ya le dan forma, encuentran que hay un líder. Con el líder va viéndose una estructura de los que lo acompañan, una causa común y un objetivo formal a seguir. Derrocar, sí, al presidente en turno, pero también establecer
a través de votaciones un nuevo gobierno y que ya no se permita la reelección. Ese es el tema de la formalización, sumado que venía la misma lucha armada, ¿no? Ahora, el proceso de la institucionalización, es decir, pasaste de la inquietud, que es muy vaga, la excitación, algo que enardece al pueblo, pero que ya centra en una causa específica, el movimiento hacia dónde va a ir, la formalización, es decir, que dentro del movimiento se empiezan a dar cargos, se empieza a saber quién es el líder, quiénes son los subalternos, cuáles son las causas comunes, el financiamiento. Recuerden que aunque Francisco I. Madero tenía recursos, pues no solo podía costear lo que era un movimiento armado, se requería también dónde comprar las armas, y ahí entraron muchos mecanismos, sobre todo vínculos con Estados Unidos, para el financiamiento también de lo que fue la Revolución Mexicana en sus comienzos. Ahora, ¿qué es la institucionalización? Aparece en todos los movimientos, si su existencia es lo bastante prolongada. El movimiento cristaliza en un patrón definido, incluyendo tradicionales, que mantener y posiblemente intereses creados que defender. Bueno, la institucionalización, es decir, pasar del movimiento revolucionario y convertirlo ya en un tema de gobierno, convertir en una institución lo que estaba en cargos dentro de un movimiento revolucionario, pero que se pretendía establecer ya en un gobierno para que permaneciera como tal. Bueno, una vez que se arranca ese movimiento armado en el norte del país, Porfirio Díaz realiza un acto que para muchas personas fue un acto congruente, que fue pues renunciar a la presidencia e irse. Es decir, él decide ya no generar un movimiento que vaya a implicar por causa de él la muerte de muchos más mexicanos. Entonces él decide irse y se establece, bueno, vienen elecciones próximas en las que gana Francisco I. Madero. Desafortunadamente Francisco I. Madero comete un error en donde a los militares que él deja a cargo eran militares que en su momento fueron leales a Porfirio Díaz, y uno de ellos lo termina traicionando, que es Victoriano Huerta. Sabemos que lo termina asesinando y pues se proclama presidente este señor, y es donde ya viene la segunda etapa de la Revolución Mexicana, en donde las figuras como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Obregón y Calles toman esa fortaleza ahora para quitar a Victoriano Huerta que estaba usurpando el gobierno mexicano. Entonces el movimiento revolucionario tuvo ese primer intento de institucionalización, es decir, de todas las ideas del movimiento establecerlos en el gobierno, pero duró muy poco porque precisamente viene el asesinato de Francisco I. Madero y se establece la segunda parte de la revolución. Llega un momento en donde los revolucionarios, los que les acabo de comentar, ya logran quitar a Victoriano Huerta. Entre ellos mismos ya empiezan esas luchas de poder entre Carranza, Obregón y Calles respecto a Zapata y Villa. Terminan asesinando a Villa y a Zapata. Luego entre Calles, Obregón y Carranza empiezan a haber problemas. En la historia nos hablan de que Carranza muy probablemente también murió a manos de los que antes eran sus compañeros de armas. Y al final Obregón, que se convierte en presidente de la República, cuando quiere reelegirse, sufre un atentado en donde también muere. Y queda por último Plutarco Elías Calles, que también es presidente de la República. Pero este movimiento revolucionario, que había tenido estas deformaciones a lo largo de ese proceso, llega a un punto en el que Plutarco Elías Calles entiende que ya se debe institucionalizar para desarmar al país, es decir, que ya no existieran grupos con caudillos, con líderes que pudieran desestabilizar al país con el uso de las armas. Y la forma en que lo consigue es creando un partido político, lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, por eso las siglas, ¿no? Revolucionario Institucional, es decir, llevar las ideas de la revolución a través de un partido político y convertirlo en gobierno, sino en una institución, para que no se estuvieran matando entre sí. Al principio fue el Partido Nacional Revolucionario, esas fueron sus siglas, después cambiaron a Partido Revolucionario Institucional. Pero lo que logra Plutarco Elías Calles es pacificar al país, porque al final de cuentas fue lo que hizo. Las ideas originales revolucionarias fueron, con el paso de los años y de todas estas situaciones que les fui comentando, fueron evolucionando, pero llegan a un punto en donde él entiende que ya
hay que darle paz al país a través de una institucionalización. Y en el Partido Revolucionario Institucional lo que se genera es un mecanismo de disciplina en el cual aquellos que antes estaban matando por luchas de poder, este partido, que obviamente no tenía mayor competencia en aquellos años, establece pues un mecanismo de cómo acceder al poder, pero de forma institucional, de tal suerte que si habían dos personas peleándose por el estado de Guanajuato, dos caudillos o dos líderes, dos generales que quisieran el estado de Zacatecas, etcétera, lo que hizo este partido fue decirles, bueno, busquemos esto sin violencia, sin estarse matando. Primero será uno y después vendrá otro. El que vaya primero recibirá el apoyo del otro, y cuando deje el cargo después vendrá el otro y recibirá el apoyo del que acaba de retirarse. Pero iremos dando cargos para que no queden fuera de esto. Obviamente cargos que se ganaban a través de las votaciones, repito, todo el mundo en ese entonces votaba por este partido porque era el que representaba las causas de la revolución, de tal suerte que los gobernadores, presidentes municipales, el mismo presidente de la República ya emanaban de este partido y sabían que si se disciplinaban y eran pacientes, en algún momento les iba a tocar a estos líderes de diferentes grupos el acceder al poder, y obviamente con ellos llevarían a todo el grupo de personas que los habían apoyado, pero ya no a través de las armas, sino ahora a través de ser gobierno. Entonces, las ideas revolucionarias se plasman ya en un partido político que en sus orígenes pues ganaba todo, porque pues todo el mundo compartía prácticamente las ideas de la revolución. Eran pocos los que no estaban tan cercanos a ellas, ¿no? Entonces se da la institucionalización precisamente cuando todas las ideas revolucionarias a través de este partido hacen que los cargos de elección popular se ganen en las diferentes partes del país, y ya las ideas revolucionarias se establecen precisamente en las instituciones de gobierno, y por lo tanto el gobierno ya es un gobierno con las ideas, pero echándolas a andar y no nada más dejándolas en un plan como sería el plan de San Luis. Y por último, la disolución, que dice que es: la mayoría de los estudios cierran el ciclo vital de los movimientos con la etapa de la institucionalización, es decir, la mayoría se queda hasta la institucionalización. Sin embargo, continúa diciendo que el autor, pero este no es realmente el final, ya que movimientos diferentes concluyen de diversas maneras. Un movimiento puede morir en una etapa de su carrera. Algunos desaparecen una vez consumados sus propósitos, como el movimiento pro sufragio de la mujer. Es decir, cuando hablamos de las etapas, muchos autores, o la mayoría de los autores, dicen que son nada más la inquietud, la excitación, la formalización y la institucionalización, y que ahí terminan. Sin embargo, aquí se nos hace un análisis en donde podemos decir que la disolución debe ser contada como una etapa. ¿Por qué? Porque habrán movimientos sociales que no lleguen a la institucionalización, es decir, que no tengan el éxito que buscaban, y por lo tanto serán disueltos después de la formalización, o podrán ser disueltos después de la excitación. De tal suerte que tenemos que hablar que la disolución realmente es una etapa más. O sea, deberíamos incluir esta quinta etapa, que en algunos movimientos podrá convertirse en la tercera si no se llega a la cuarta, ¿no? Repito, los movimientos sociales son intentos colectivos de cambiar algo, de resistirse al cambio. Por lo tanto, pueden morir en el intento, es decir, pueden morir antes de llegar a la institucionalización, pueden morir antes de llegar a la formalización, y por lo tanto no tendríamos 5 etapas, sino tal vez 3 o tal vez solo 4, dependiendo del caso que estemos hablando. Pero cuando los movimientos son exitosos, pues entonces generalmente se van a cumplir todas y cada una de estas etapas. Por ejemplo, hay movimientos que en cuanto consiguen lo que quieren, sin llegar a un punto final, pues se van disolviendo, ¿no? Generalmente se da en la institucionalización, es decir, cuando ya está plasmado en la ley, cuando el gobierno ya sustenta lo que buscaba un movimiento social a través de una ley, y por lo tanto se cumple lo que se busca por parte de ese movimiento social, que generalmente es acompañado o es parte de un bloque social bastante amplio, ¿no? Para que se pueda llevar a la institucionalización, generalmente parte de que hay una fuerza social muy grande que te está pidiendo ese cambio o que se está resistiendo al cambio, y que el gobierno termina, recuerden que el gobierno debe ser representante del pueblo, termina por aceptar ese objetivo común que tiene esa parte de la sociedad, y entonces lo institucionaliza. Institucionalizarlo es dejarlo plasmado en las leyes, ¿no? Y que sea parte del actuar de un gobierno. Entonces, eso sería precisamente, con esto concluiríamos el tema de las etapas de un movimiento social.
inquietud, excitación, formalización, institucionalización y por supuesto la disolución, que puede ir en diferentes partes de las anteriores o puede estar hasta después de la institucionalización. Con este capítulo concluimos lo que nos marca o los temas que nos marca precisamente en este cuatrimestre que debemos de ver, y ya posterior a esta lección les explicaré de qué forma se realizará la evaluación final. Cualquier duda que tengan, ya saben, lo pueden hacer a través del chat. Que tengan muy buen día.